Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar una vez más acá. Vamos a estar viendo lo que es un resumen de lo que fue el directo, viendo los diseños de base panales, ¿sí? Vamos a ver tanto las ventajas como las desventajas de este estilo de bases. Bien, recuerden, en el directo lo que hicimos fue solamente ver los distintos núcleos, ¿sí? Los distintos centros que tienen estas bases, ya que los bordes son similares en todos los modelos. El primer diseño, sí, que es la base típica, es el 2x2 o el 3x3 bien centrado. Recuerden que el 3x3 inicial que nos dan no está centrado, ¿sí? Eso siempre al momento, ya sea con cualquier base que hagan, vean bien cuál es el centro de la base, ¿sí? Entonces decía, el primer diseño, que no lo muestro porque es el más básico de todos, es el 2x2 o un 3x3 bien centrado y muros alrededor. Eso es lo que hace que garantizas una 8 o 9 capas de muros, ¿sí? El segundo diseño es el que estamos viendo acá en pantalla. Son 4 cuartos de 2x2 rodeado de muros, ¿sí? Ahí pueden ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas de muro, 7 con el cuarto central, ¿sí? Eso lo que hacemos son 4 cuartos de 2x2 que nos dan comunicación entre todos. Tenemos acceso a nuestro sótano y bueno, tenemos la seguridad después de todos los muros exteriores, ¿sí? Siempre cuando hagan estos diseños tengan que en cuenta que tienen que subir siempre el núcleo, ¿sí? Generalmente siempre las bases empiezan a subir de afuera hacia adentro para dar más seguridad a los raideos o para intimidar a la gente cuando vienen a robar, de que tenemos muros altos en el exterior, ¿sí? En este caso siempre es mejor empezar a reforzarse desde adentro hacia afuera. El tercer diseño es un centro rodeado de 8 centros, o sea 9 centros, ¿sí? Tenemos el centro de 2x2 bien en el medio, ¿sí? Recuerden que acá yo no estoy centrado para ahorrar madera. En el directo lo fui haciendo solamente mostrando el diseño de los núcleos, pero no lo hice bien centrado, ya que si no tenía que tirar todo, ¿sí? Entonces un núcleo de 2x2 rodeado de otros 8 núcleos alrededor, ¿sí? Eso fue lo que es el tercer diseño. Y eso obviamente que después va rodeado de muros a todos los costados, ¿sí? Tenemos un cuarto diseño, un centro de 2x2 con pasillos chiquitos, ¿sí? Fíjense, ahí se ve el 2x2 con unas esquinas bien chiquitas, bien cortitas alrededor, haciendo un 4x4, ¿sí? Esto obviamente todo con puertas conectados, y a eso se le agrega unos pasillos laterales que también van a tener puertas y conexiones para que nosotros podamos tener movilidad, y eso después rodeado con otras 6 o 7 capas de muro, ¿sí? Entonces, una de las primeras ventajas que podemos ver ya a simple vista de este estilo de base es la posibilidad de adaptarlo a cualquier posición, ¿sí? Nosotros seamos el líder, estemos arriba, o seamos algún miembro de alguna familia y estemos abajo, a la izquierda o a la derecha, el centro va a estar siempre fijado en el centro, ¿sí? En el centro de nuestro territorio, y no vamos a poder modificar los extremos, ya sea de las uniones con los laterales, con los vecinos, y si tenemos un centro en común o una entrada, dependiendo de dónde estemos, lo vamos a poder adaptar, ¿sí? Fíjense que en este caso yo puedo subir todo esto a nivel 3 de piedra y puedo usar el resto del territorio para usar tanto la unión de arriba con una familia en caso de que esté abajo, puedo hacer la entrada por cualquier lateral y puedo terminar de dibujar el resto del mapa de la forma que yo quiera, ¿sí? Por eso digo, la ventaja que tienen estas bases es justamente eso, ¿sí? Que yo tengo siempre el centro, en este caso el 2x2 rodeado con algunos pasillos chiquitos, y puedo terminar de dibujar lo que se me ocurra para completar la seguridad afuera del centro, ¿sí? Este diseño es el diseño número 5. También mantenemos un 2x2, pero acá lo que hacemos son unos cuartos un poco más grandes a los costados, ¿sí? Fíjense que queda 3x3 con una esquinita cerrada, ¿sí? Entonces ahí tenemos 4 cuartos un poquito más grandes que los podemos usar para guardar cofres, y después hacemos unas pequeñas esquinas unidas con otros pasillos, y entonces lo mismo, van a ver unas 5 o 6 líneas de muros desde el exterior hasta las primeras esquinas, algunos pasillos medio confusos ahí para que se despisten, los cuartos grandes que no van a ser centros, sino van a ser cuartos grandes donde podamos poner banco de trabajos y demás, y el núcleo de 2x2, ¿sí? Entonces, como pueden ir viendo, la mayoría de las bases son, o sea, similares en el sentido de
que tenemos nuestro núcleo bien centrado. Tenemos después una segunda parte donde vamos a tener cuartos chiquitos o un cuarto un poquito más grandes, con algunos pasillos para confundir al rival. Así como pueden ver, acá quedan el centro, los cuartos un poquito más grandes y después dos líneas de pasillos cerrados con puerta para confundir un poco al rival. Y después de todo eso, sí, todas las líneas de muros, muros, muros y muros. Y recuerden, la ventaja que tienen es que lo pueden adaptar fácilmente, ya sea a cualquiera de las 4 posiciones de la base. Entonces, en caso de que se vayan de una familia a una nueva, no tienen que estar modificando toda la base, solamente modifican las uniones y listo, así el centro queda siempre igual. Esa es la ventaja que tiene. Acá vemos lo que es el diseño número 6, un 2x2 rodeado de otros 2x2 y pasillos, ¿sí? Entonces lo mismo, queda el centro, el 2x2 central bien fijado, ¿sí? Recuerden que yo acá no estoy en el centro, ya es para ahorrar madera. Después tenemos 4 cuartos de 2x2 en los laterales, con unos pasillos chiquitos ahí que estamos construyendo para confundir un poco al rival. Y después quedan otros cuartitos de 3x3 en las esquinas, y ahí rompemos esos muros y hacemos los cuartitos de 3x3. Entonces queda el centro de 2x2, otros 4 de 2x2, 3 habitaciones de 3x3 y unos pasillos chiquitos. Y esto obviamente después va rodeado también con un dibujo exterior un poquito más confuso para despistar al rival. Disculpen la calidad de la imagen, se perdía señal del directo por momentos y fallaba un poquito. Bien, acá vamos a ver lo que es el diseño número 6, que es el que terminé copiando de la base de los youtubers de TTK1 y su familia. Le hice algunas modificaciones. Recuerden, sí, acá sí ya tienen que ver el diseño que esté bien centrado. Fíjense que el 3x3 inicial, dónde está y dónde está el centro original, ¿sí? Ese cuadradito que hice, ese es el centro de nuestro territorio. Una vez que tienen eso, empiezan a construir el terreno, ¿sí? Yo voy a ir dejando de fondo el paso a paso de cómo construir la base esta. Esta es una base que tiene solamente un cuarto central, ¿sí? El 1x1, y después tiene unas esquinas en tipo pieza de Tetris en cuadradito alrededor, y eso es rodeado con otros muros y demás. La idea principal de esta base, por lo que yo pude ver y por lo que sentí, ¿sí? Es un poco rara en el sentido de movilidad. Tienen que tener muy bien posicionadas las puertas. Yo en este caso, bueno, esta es una cuenta secundaria en West Europa, que no tengo el total de las puertas, solamente tengo 27, así que en un momento me quedo sin puerta. Pero fíjense que la movilidad es importante, ¿sí? Siempre, como digo, la movilidad es importante. Entonces la idea es tener movilidad para la defensa. Ustedes se tienen que imaginar al momento de hacer una base, se tienen que imaginar al enemigo entrándole a robar, ¿sí? Se imaginan que entran por el lado izquierdo. Entonces ustedes se tienen que imaginar, si el rival está entrando por ahí, ¿cómo lo defiendo? ¿Por dónde ataco? ¿Por dónde me puedo esconder? Y eso es lo más importante, ¿sí? Planificar la defensa. Tienen que tener siempre una alternativa, una entrada alternativa a donde estén atacando los rivales. Si los rivales entran por la derecha, buscar poner puertas en algún lugar que ustedes puedan conseguir entrar a la espalda, ¿sí? Porque recuerden que si es una familia de buenos jugadores, el que siempre va a estar atacando, rompiendo muros, va a ser el tanque. El tanque va a estar custodiado por uno más, y hay 2 que van a quedar retrasados, que seguramente va a ser el brujo y el arquero. Entonces la idea es esperar que el tanque avance por una línea y ustedes salir por atrás y agarrar a los 2 que quedan retrasados, para evitar el contacto o la pelea con el tanque de entrada, ¿sí? Entonces por eso que es importante que hayan puertas y pasillos para poder conseguir llegar a la espalda de los rivales sin pelear con el tanque. Eso siempre es el dato clave que tienen que tener. ¿Sí? Pueden hacer cualquier base, pero tienen que tratar de tener en claro por dónde van a atacar en caso de una defensa, ¿sí? Bien, aquí vamos a ir dejando de fondo entonces lo que es la construcción de la base. Fíjese que tenemos unas esquinas ahí casi de 3x3
bastante amplia para poner los bancos de trabajos y demás, para confundir al rival también. Tenemos muchos pasillos centrales conectados con puertas, que ya repito, las puertas pueden posicionarlas después de alguna otra manera para que sea más cómoda la circulación de la base. Tenemos unos pasillitos de 3x1 que son con puertas, que es lo que yo digo que son las habitaciones que vamos a usar para poder escondernos y esperar que el rival pase por otro lateral y ahí atacarlos y demás, ¿sí? Y ahora vamos a ver en un ratito lo que es lo que le digo de la facilidad que tiene de conectar tanto en cualquier posición de la base, ¿sí? En este caso yo estoy jugando solo, así que la entrada la voy a hacer como líder por la parte superior y voy a hacer la conexión con el centro familiar abajo. Pero después se puede modificar en cualquier momento eso, ¿sí? Me quedé sin puertas, como dije, es una cuenta secundaria y tiene 27 puertas, así que me quedé sin puertas. Los espacios que dejo vacíos debería ir puertas, ¿sí? Bien, acá estamos construyendo lo que es el centro familiar. En este caso, como digo, yo estoy en la posición de líder arriba, entonces ahí hacemos un 2x2 familiar bien pegado al tótem, un 3x3, perdón, 4x4 y un 8x8 creo que quedaría, o 6x6. Hacemos un cuartito más ahí que puede ser otro centro más alejado de la entrada. Y después, bueno, todo lo que es las uniones con los vecinos, sí, con los compañeros del costado, con pasillos de muros y con esos muros perpendiculares para hacer varias líneas en las uniones con los vecinos, ¿sí? Entonces, como pueden ver, ahí ya más o menos está el diseño, ¿sí? Disculpen que se ve un poco borroso. Tenemos las conexiones con los vecinos bien cerradas, bien fortificadas. Tenemos la unión en el centro familiar y en la parte superior hicimos lo que es la entrada a la base, ¿sí? En este caso, bueno, dejé todo abierto ya que no tengo puertas. Sería toda una línea en diagonal ahí, ¿sí? Pero bueno, como le dije, es un estilo muy difícil, ¿sí? de que le guste a todos. La movilidad, a mí no me gusta mucho la movilidad entre la base cuando son bases muy cerradas, pero sí es verdad que a lo que es defensa son un poco más fuertes, ¿sí? Espero que alguno de estos diseños le haya servido, que le haya gustado, y si es así, que dejen un buen like, compartan y vean el video completo. Muchas gracias a todos, un abrazo grande, chao chao.